Damos gloria a Dios. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? ¿Cuántos le dan gloria al Rey? Amén. Bueno, el día de hoy hay una palabra para cada uno de los que estamos aquí. Y cuando estaba en búsqueda de esa palabra comenzaron a surgir tantas cosas. Y Dios me comenzó a llevar a entender que todos necesitamos puertas abiertas. Si me pueden ayudar con la diapositiva. ¿Cuántos quieren puertas abiertas? Amén. ¿Cuántos están buscando puertas abiertas de Dios? Amén. Yo creo que en el nombre de Jesús hoy el Señor trae puertas abiertas. Ya el pastor oró por mí, pero yo simplemente quiero decir, Señor, en esta mañana te doy gracias por este tiempo tan especial. Yo creo que hay puertas abiertas sobre tus hijos, Señor. Yo te pido que te lleves toda distracción, todo aquello que quiere venir a robar la semilla. Yo creo que esta semilla cae en buena tierra, Señor, y producirá mucho fruto. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Amén, gloria a Dios. Son las 11, casi 11:10, entonces vamos volando. Intentaremos ir volando. Entonces, yo quiero llegar al punto y quiero hablarte simplemente y te traigo 2 puntos de lo que Dios tiene para nosotros. Quiero que le digas al que tienes a tu lado, míralo, sonríele y dile, acércate. No, pero parece que tenemos hambre. ¿Qué pasó? Dile, acércate a aquel que abre las puertas. Acércate a aquel que abre las puertas. Esta es una palabra que nos va a renovar, pero también es una palabra que nos va a sacudir. Y Dios va a sacar muchas cosas ahí de adentro. ¿Por qué hay que acercarse a aquel que abre las puertas? Dame el siguiente slide, por favor. Porque hay una palabra que resume el ministerio de Cristo. Todos hemos limitado erróneamente el ministerio de Cristo a morir en una cruz, a derramar su sangre y ya. Pero es que lo que estaba profetizado al Señor Jesucristo está en Isaías capítulo 61:1, que fue la palabra que él leyó en su momento y el pueblo de Israel no le entendió, porque ellos buscaban a un político, ellos buscaban a un líder, ellos buscaban otra cosa. Pero el Señor Jesucristo, el Mesías, el ungido, el Cristo, lo que venía a traer era liberación. Entonces lo primero que hay que entender como iglesia es que Jesús vino a traer libertad. Diga conmigo fuerte, libertad. Porque los hijos de Dios no estamos llamados a ser cautivos, estamos llamados a vivir en libertad. Y si tú no estás viviendo en libertad, hoy serás libre en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice la palabra del Señor. El profeta Isaías escribió, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Qué palabra tan hermosa, ¿verdad? Qué palabra tan poderosa, porque el Señor Jesús vino a traer libertad. ¿Pero libertad de qué? Tú dirás, tal vez estoy acá sentado en la iglesia, estoy, pues gracias a Dios, con un buen aire, tengo una casa, no estoy preso en una cárcel física aparentemente, pero es que todas las cárceles no son físicas. Repita conmigo, hay cárceles que no se pueden ver, pero están ahí. Y mucha gente vive en medio de cárceles. Entonces, cuando la palabra hablaba de libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, esa palabra apertura que escribe el escritor ahí significa abrir los sentidos, abrir los ojos, cambiar de perspectiva. Entonces lo primero que nos viene a decir el Señor es que efectivamente el ministerio del Señor Jesucristo en nuestras vidas viene justamente a traernos libertad. No podemos ser seguidores de Cristo si no vivimos en libertad. Y quiero que vayamos a la siguiente poco a poco. Les pido ahí disculpas ahí de pronto al equipo de producción, pero voy a hacer un poco rápido porque quiero dejar una palabra allí, porque el Señor lo que me llevó es que nos va a ministrar y va a hacer cosas aquí en esta mañana. ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta?
Gente que tiene tiempo en Cristo y gente que tal vez no se ha acercado a Cristo, o gente que más o menos conoce algo de Cristo, se pregunta, ¿por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué no puedo vivir en integridad? ¿Cuántos muchas veces han hecho la oración y le han dicho, Señor, este año voy a estar firme contigo? ¿Cuántos han hecho eso? Todos en algún momento lo hemos hecho, ¿verdad? Había una canción de, ¿cómo es que se llama? De Jesús Adrián Romero, ese ministro, que todavía está vigente, pero creo que estaba más vigente en los años 90, que decía, cuidaré mis ojos, los de esa época, decía, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. Y decía, no te quiero fallar jamás. ¿Quién cantó alguna vez eso? Si me puede levantar su mano. Hay algunos que me miran así como, hey, tú estás viejo ya, pero algunos lo cantamos. Yo lo canté en el colegio, yo vengo de colegio cristiano, y se hacían esos devocionales, ¿verdad? Y tú salías de ahí y hacías una cosa peor. Entonces tú te sentías súper mal y tú decías, ¿yo por qué canté eso? Claro, en nuestra humanidad somos pecadores, amén. Nosotros fallamos, pero una cosa es fallar y otra cosa es estar preso. ¿Cuántos me entienden lo que el Señor les quiere decir? Cuando tú vives en medio de una cárcel, tú no tienes libertad. Entonces no puedes vivir en integridad. Y también la clásica, porque todo me sale al revés. ¿Cuántos se han sentido, como se dice aquí en la costa, salados? ¿Cuántos se han sentido así? Levánteme la mano. Dígame amén, dígame sí, dígame yo ya estoy aquí. Yo quiero hablar con gente de carne y hueso. ¿Cuántos se han sentido así? Amén. Uno se siente así, ¿verdad? Tocas una puerta, no se abre, te acercas a alguien, te rechaza, le declaras amor a alguien y te dice que no, todo al revés, todo al revés, todo al revés. Y somos hijos de Dios y hemos sido lavados por la sangre de Cristo, porque si yo creo que si el Señor nos vino a ser libres, en Él somos verdaderamente libres, amén. Pero a veces hay cosas en nuestra vida que están ahí, que tienen cerrojos. Vives en una cárcel y no te has dado cuenta. Tú dirás, pero ven acá, ¿cómo así? Yo estoy acá en la iglesia, estoy recibiendo del Señor. Pero el Señor me llevaba a entender que tienes que decirle a la iglesia de fe y adoración que muchos están viviendo en una cárcel y no se han dado cuenta. Yo tengo propósito para ellos, yo tengo herencia para ellos, pero no la pueden recibir estando en la cárcel. Pero la buena noticia es que Cristo ya hizo la obra en la cruz y Él tiene la llave para romper los grillos, los yugos y para hacerte libre en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¿Esta es la tuya o es la mía? ¿Es de alguien? Ah, bueno. Hay muchos tipos de cárceles. Ahí simplemente te doy unos ejemplos. La cárcel de la injusticia. ¿Cuántos han sentido que en su vida han vivido injusticias? Desde la casa muchas veces. Eres el mejor estudiante, eres quien mejor se esfuerza, pero los premios se los llevan otros. Tienes una herencia y te sacan de la herencia. La cárcel del rencor. ¿Cuánta gente vive con rencor? ¿Te sabe que ya está comprobado que ese rencor se somatiza en el cuerpo y trae enfermedades tremendas? ¿Te sabe cuánto cáncer ha salido de eso? Yo sigo un médico intensivista, ahora se me olvida el nombre, pero sé que es apellido Suárez. De hecho compartí el video, creo que ayer o antes de ayer, y él hablaba justamente de que él tuvo un caso de una chica que discutió con la mamá, y la mamá murió, y esa chica quedó dolida porque a la mamá esa discusión le produjo que se le subió la presión y le dio un infarto, y ahora esa chica se quedó y ahora cómo yo le digo que lo siento, y ahora cómo yo le pido perdón. Pero nosotros muchas veces, siendo hijos de Dios, levantando las manos y todo, tenemos problema con alguien y no nos saludamos. Por eso la palabra nos dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Usted tiene derecho a coger rabia. Usted, madre, tiene derecho a decir, no me lavaron los platos. Estos jóvenes sinvergüenzas no dejan la toalla tirada en la casa. Este señor viene a sentarse a ver televisión como Bart Simpson, como Homero Simpson y todo eso. Pero a pesar de eso, que no se ponga el sol sobre tu enojo y que tú puedas decir, lo siento,
siento, perdóname, y que tú puedas estar bien con Él y bien con Dios. Amén. Porque si no, eso se vuelve una raíz y esa raíz te termina apresando. Vives en una cárcel del pasado. Y no siempre el pasado es malo. A veces el pasado es bueno. ¿Cuántos han tenido buen pasado? Yo me acuerdo de un buen pasado. Me acuerdo de lo que Dios hizo en mi vida. Me acuerdo de cómo le servía a Dios siendo niño. Me acuerdo de cómo mi mamá me enseñaba a orar. Me acuerdo de cómo mi papá me regalaba instrumentos. Me acuerdo de cómo mi hermano me acompañaba en el piano y descendía a la gloria de Dios. Pero eso fue ayer y yo sigo aquí. Si yo sigo aquí veré cosas mayores en el nombre de Jesús. Pero yo no puedo quedarme en el pasado, en el temor. Gente de la iglesia de fe y adoración no avanza porque tiene temor, porque duda. Yo no te digo que hagas locuras, pero lo que yo creo es que si tú estás aquí 5 años después no vas a estar en el mismo lugar, tienes que estar en un mejor lugar. Porque tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. De la enfermedad, los hermanos que se acostumbran a la enfermedad. Y yo sé que hay enfermedades de diagnóstico. Yo no te estoy diciendo que no te tomes la pastilla. Yo no te estoy diciendo que no vayas al médico. Pero lo que yo te estoy diciendo es que a pesar del diagnóstico y a pesar del médico, hay alguien que hizo el cuerpo, que hizo las células de tu cuerpo. Hay alguien que conoce todos los cabellos de tu cabeza y se llama Jehová de los ejércitos, tu creador, tu Señor. Y si Él te da vida, tú irás mucho más allá. Pero vemos cristianos que hay un diagnóstico y se quiebran totalmente. Y uno dice, pero ¿por qué este se ha quedado rendido y tiene la misma fiebre y tiene la misma gripe y tiene las mismas cosas? ¿Y por qué este tenía ese cáncer terminal y Dios lo levantó? ¿Será que tienen un Dios diferente? No, los dos tienen el mismo Dios, pero hay uno que conoce al Señor y sabe lo que es capaz de hacer Dios en su vida. Y si tú conoces a Dios, yo me acuerdo ciertamente la frase que me dijo mi madre en algún momento. Ella me dijo, Kevin, recuerda el Dios en el que has creído. Entonces te dice Dios hoy, Ifa, recuerda el Dios en el que has creído. Porque si tú recuerdas y tienes presente el Dios en el que has creído, si crees, verás la gloria del Señor en tu vida. ¡Aleluya! Pecado. Hey, todos luchamos con pecado. Acá no nos vamos a escandalizar, acá no nos vamos a señalar. El mensaje del domingo pasado estuvo poderoso sobre eso. Pero hey, el pecado es una cárcel. Mira al que tienes a tu lado y dile, ojo que el pecado es una cárcel. Hay cristianos que quieren jugar con el pecado. Con el pecado no se juega. Lo que se hace con el pecado es mirar hacia abajo, rendir la cabeza y decirle, Señor, es pecado, reconozco. Y una vez que yo reconozco el pecado, viene la libertad y la sanidad en Dios. El fracaso. Todos hemos fracasado en algún momento. ¿Quién ha fallado en algún momento? ¿Quién ha tenido fracasos en su vida? ¿Colocaste ese negocio y no te fue bien? Hiciste ese intento y no te fue bien. Tal vez te emocionaste, tal vez te apresuraste, tal vez no escuchaste palabra de Dios. Dice la palabra que en algún momento el pueblo de Israel se presentó y sintió el impulso de ir hacia Jai y pelear contra el pueblo de Jai. ¿Qué pasó? Y perdió. Pero ¿será que el pueblo de Israel se acabó por eso? No, buscó el rostro de Dios y Dios le dio la victoria. Entonces tú tienes que acercarte a aquel que puede abrir las puertas. Tú dirás, pero yo me esperaba que Kevin iba a hablar de puertas, de trabajo, de dinero. Sí, vamos a hablar de eso, pero es necesario que por la palabra tú entiendas cómo se abren las puertas. Amén. Escasez. No es posible que en este tiempo todavía la iglesia esté asumiendo que vivir en escasez está bien. Iglesia de Cristo, te lo dice el Señor, no está bien, no es el propósito de Dios. Hay momentos que vivimos valles, hay momentos que vivimos circunstancias de prueba, de proceso, pero aún en el proceso vemos la gloria y la provisión de Dios. Pero no es posible, no es de Dios, no está en el corazón de Dios que tú seas escaso cuando tu Dios es grande y abundante. De infidelidad. Y tantos ejemplos, ahí simplemente son unos ejemplos claros. La gente que no conoce a Jesús muere en esas cárceles. Esa es la mayor tragedia, que hay gente que no se acerca al Señor Jesús y ha muerto en esas cárceles. Pero tú no morirás ahí, te dice el Señor.
Tú no vas a morir en esa cárcel porque Dios te va a sacar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y seguimos. Y aquí hay otro fundamento bíblico. La libertad de los presos no es voluntaria, se requiere violencia. ¿Cuántos han visto que un secuestrador entrega voluntariamente a alguien que tiene? Siempre busca un rescate, busca un pago, busca algo. Marcos 3:27 dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear ¿qué? Su casa. Repito, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Tú dirás, pero ven acá, me estás hablando de hombre fuerte y yo soy cristiano hace muchos años. Sí, tú eres cristiano hace muchos años, vives renovado y lavado por la sangre de Cristo, pero aún siendo cristiano hay muchas áreas en nuestras vidas que están apresadas y encarceladas. Y caminas con Dios, pero sientes que hay un grillete. Caminas con Dios, intentas dar un paso, pero no puedes y no puedes y no sabes. Dame la siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enseñaron que el Señor se acerca a nuestras vidas, como en Apocalipsis 3:20, que Él toca la puerta y llama, y nos imaginamos esa imagen romántica del Señor con el ramo de flores. No, pero hay muchas veces en nuestra vida que hay situaciones en las que estamos totalmente encarcelados, que no podemos, e intentamos orar y no nos sale la oración, e intentamos adorar a Dios y no podemos. Hay muchos que están aquí hoy que no saben ni siquiera por qué vinieron. Hay muchos que ya quieren dejar el servicio a Dios. Hay muchos que están aburridos y amargados de la vida, conociendo a Dios, conociendo la palabra de Dios, teniendo años en Dios, y es porque hay algo operando en nuestras vidas. El Señor Jesús habló del hombre fuerte. ¿Qué es el hombre fuerte? Es un sistema satánico que está en el mundo. Kevin, pero vamos a hablar del enemigo. Aquí no le damos gloria, pero te tengo que abrir los ojos. Te tengo que abrir los ojos. De hecho, eso no estaba en el mensaje inicialmente. El pastor sabe que veníamos hablando de la palabra. Lo que estaba en el segundo punto nada más. Pero el Señor me llevó primero a esto, a entender que, hey, ojo, mi pueblo, mi iglesia muchas veces vive encarcelada. Vive como si no hubiese sido renovada, lavada, limpia. Y ese sistema es contrario a Dios. Muchas veces cuando escuchamos del hombre fuerte y leíamos ese pasaje, nos imaginábamos la película del exorcista, ¿verdad? ¿Quiénes se han visto la película del exorcista? ¿Se la han visto o no se la han visto? ¿Se imaginan esa película? ¿Se imaginan la muchacha vomitando verde, truenos y tantas cosas? ¿Se imaginan eso? Sí, en la Biblia vemos casos de posesión. Pero lo que más vemos en la Biblia es opresión. Y la opresión necesariamente no tienes que tú perder tu conciencia. La opresión es lo que veíamos en el pueblo de Israel cuando estaba el faraón operando. ¿Se acuerdan lo que hacía el faraón con el pueblo de Israel? ¿Quién se acuerda? Les colocaba más cargas, ¿verdad? Ellos tenían que construir unas pirámides y entonces dijo, ahora ustedes quieren ser libres, ahora ustedes quieren alabar a Dios, pues ya no les voy a dar el material para que hagan los ladrillos, ahora ustedes mismos van a tener que buscar su material. Y así muchas veces tú dices, voy a construir mi negocio y llega la extorsión a tu vida. Tú dices muchas veces, voy a tener un carro y llega un gasto. Tú dices muchas veces, voy a darme unas vacaciones y tus hijos se te enferman. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos me entienden lo que les estoy diciendo? Y tú caminas, pero hay algo que no te deja avanzar. Pues hoy el Señor te quita la venda de los ojos y te dice, hey, alabamos a Dios, adoramos el nombre de Dios, pero entiende y recuerda que la lucha es espiritual. Tu pelea no es con el vecino, tu pelea no es con el viejo desgraciado de tu jefe, tu pelea es con lo que está operando en los cielos. Pero recuerda, hay alguien más grande que el que está en el mundo y se llama Jehová de los ejércitos. Y Jehová de los ejércitos está contigo. Él te acompaña, Él va delante de ti. Pero tienes que entender esta realidad. Ojo, wait. Ya quieren que termine, espérate. La anterior. Eso, gracias. ¿Qué hace el hombre fuerte? El hombre fuerte te hace pecar contra Dios.
te tienta, te lleva a ese escenario de fallarle a Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno peca contra Dios? ¿Cuál es el primer sentimiento? Me siento mal. ¿Y después qué pasa? Te quieres alejar de Dios, ¿verdad? Es lo natural. Cuando uno debería buscar más la presencia de Dios, lo que uno hace es como alejarse, como esconderse. Lo que hizo Adán y Eva. ¿Se acuerdan de ese pasaje en la palabra de Dios? Es alejarse, esconderse de Dios. Te impone cargas que no puedes soportar. Te desalienta cuando quieres buscar a Dios. Todos hemos visto estos temas de depresión. Todos hemos visto estos temas de desaliento. Son las enfermedades del siglo XXI. Y hay fármacos, y hay pastillas, y hay tratamientos médicos. Pero esos tratamientos solo tocan el cuerpo. La sanidad se necesita en el alma y el espíritu, y esa sola la da el Señor. La iglesia de este tiempo está desalentada. Vuelvo y digo, piensa en las glorias pasadas, en las glorias del ayer. Y no se da cuenta que el mismo Dios de antes es el mismo Dios de hoy. Y es el mismo Dios por los siglos. Y si Dios hizo milagros antes, ¿acaso no los puede hacer hoy? ¿Qué le impide al Señor obrar en tu vida de manera poderosa? ¿Qué le impide? ¿Qué pasa? Pero el hombre fuerte está operando y te distrae. Vuelvo y digo, muchas veces la gente espera que el enemigo se mueva en la casa y siente unas tejas moviéndose, y dice, ahora la sangre de Cristo tiene poder. Y ahí son los gatos que están arriba. Es la lagartija que está por ahí. El enemigo no puede tocar tu vida directamente, no lo puede hacer. Pero sí te puede hacer la vida más difícil. Y si tú le das lugar en ciertas áreas, amigo y hermano, perdiste. Hay una iglesia que alaba y bendice al Señor, pero tiene grilletes puestos y tienen que ser rotos en el nombre de Jesús. Pero la realidad es que Jesús tiene el poder para darnos libertad. Dígalo conmigo, Jesús tiene el poder para darnos libertad. ¿Sabes qué? Si tú buscabas en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, no te vas a encontrar episodios de liberación. De hecho, podría decir, y con todo el respeto, porque me puedo equivocar, no soy alguien inefable, y que no falla, mejor dicho, que el pasaje que más me acuerdo en el Antiguo Testamento es el pasaje del rey David, que antes de ser rey era ese pastor que tocaba cuando Saúl tenía un espíritu malo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Y qué dice la palabra? Dice que el espíritu malo salió, que Saúl fue libre. La palabra no nos dice eso. Simplemente era como que lo apaciguaba, lo calmaba. Pero un día, con todo y arpa, vino Saúl, cogió la lanza y se la tiró y casi mata a David. Es decir, antes de Cristo no había una operación, un ministerio de libertad tal cual como cuando llega Cristo, porque Cristo es el cumplimiento de Isaías 61. Y cuando Cristo llega, Él tiene el poder para darnos libertad, porque ya venció al hombre fuerte en la cruz. Entonces repita conmigo, Jesús tiene poder para darnos libertad, porque ya venció al hombre fuerte en la cruz. Es decir, tú y yo no tenemos que pelear nada. Respeto a muchas personas y soy muy respetuoso con sus maneras de hablar, pero una vez más respetuosamente digo que muchas veces se habla de pagar el precio, pero con todo el respeto que se merecen quienes dicen de pagar el precio, lo que me dice la palabra de Dios, que es mi autoridad de fe y conducta y es la palabra profética más segura, es que Jesucristo ya pagó el precio en la cruz, y yo lo único que tengo que hacer es creer que si Él pagó el precio, yo y mi familia somos libres. Yo no tengo que hacer más nada, simplemente agarrarme a esa palabra, y por eso vengo a lo que viene. Siguiente, por favor. Siguiente. Quiero hablarte de una fe violenta. Repite conmigo, una fe violenta. Rompe los cerrojos. Una fe violenta rompe los cerrojos. Siguiente, por favor. Y aquí sí está el pasaje inicial, que fue el pasaje que inicialmente me dio Dios, pero lo primero que me llevaba era mirar esa verdad.
Hoy el mensaje no es profundo, Dios no necesita que sea profundo, simplemente sembrar las verdades, que tú entiendas que hay cosas en tu vida que no te dejan avanzar, pero que también entiendas que hay alguien que ya pagó el precio, que hay alguien que ya te ha hecho libre y que entiendas cuál es la actitud que tienes que tener para ser libre. Este pasaje es de Pablo y Silas, Hechos capítulo 16, versículos del 22 al 25, y quiero que lo leamos juntos ahí, ¿ok? ¿Están listos para leerlos conmigo? Vamos a leerlo juntos. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos. Me voy a hacer aquí para que todos podamos ver. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, cuando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cuántos han leído ese pasaje? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Este pasaje es hermoso y este pasaje me muestra una verdad. ¿Será que Pablo y Silas ya no habían sido lavados por el Señor? De hecho, yo entiendo por la palabra que Pablo y Silas eran poderosamente usados por Dios. Y sin embargo terminaron en una cárcel. ¿Cuántos me están entendiendo? Es decir, que el hecho de que tú seas lavado por la sangre de Cristo no significa que en algún momento te quieran meter en una cárcel. Pero tú decides si te quedas en esa cárcel o si crees en aquel que te puede sacar de esa cárcel. Porque Él es poderoso para hacerte libre. Hoy Dios le dice a alguien en su espíritu, hey, Él es poderoso para hacerte libre. Y si Él te hace libre, verdaderamente serás libre. Quiero que analicemos lo que pasó ahí. Siguiente, por favor. Analicemos qué pasó ahí. Porque te voy a dar el contexto. Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel de la injusticia. Literal, la cárcel de la injusticia. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? ¿Será que Pablo y Silas estaban de contrabando? ¿Será que Pablo y Silas estaban traficando droga? ¿Será que Pablo y Silas golpearon a un oficial? Nada de eso. Lo que nos dice la palabra de Dios, versículos anteriores, y tú lo puedes leer con más tiempo, el capítulo de Hechos, capítulo 16, en su totalidad, es que Pablo y Silas estaban sirviendo. Y de un momento a otro llegan a Filipos y encuentran a una chica que tenía espíritu de adivinación. Esta chica estaba endemoniada, literal. Y esta chica era usada por sus jefes para ganar dinero. O sea, la tenían, imagínense la típica bola de cristal o no sé, y ella diciendo cosas. Pero lo que estaba en ella, el espíritu que estaba en ella, reconocía al Dios que tenían Pablo y Silas. Por eso quiero decirte, tú necesitas desesperadamente, y yo necesito desesperadamente portar la presencia de Dios, porque cuando tú y yo portamos la presencia de Dios, puede venir lo que venga, pero lo que esté alrededor tiene que reconocer que en nosotros hay una autoridad más grande que la que opera en el mundo. Y ese espíritu reconocía que Pablo y Silas tenían una misión y comenzó a decir, estos hombres vienen de parte del Dios Altísimo para traerles un mensaje de salvación. Pero fue tanta la ira que le produjo a Pablo esa situación, porque la Biblia no lo desarrolla, pero tal vez lo podría estar diciendo, no sé, a modo de burla o algo. La reacción de Pablo me da a entender que tal vez pudo ser así. Y Pablo, en el nombre de Jesús, ora y expulsa a lo que estaba dentro de ella. Y dice la palabra de Dios, salió en aquella hora. Repito, la palabra de Dios me muestra que la obra de Dios no fue progresiva, que no tomó años, que no tomó tiempo, salió en aquella misma hora. Es decir, Dios no tiene que esperar, Dios no tiene que pedir permiso, Dios solamente necesita lanzar una palabra y tú y yo automáticamente somos libres. Ellos fueron usados por Dios para liberar a una joven con espíritu de adivinación. No había delito. No había delito alguno, pero fueron llevados a la cárcel de la injusticia, literalmente. Fueron acusados. Si uno lee el pasaje, Pablo y Silas eran judíos, naturalmente, pero también eran ciudadanos romanos, tenían una ciudadanía, ¿ok?
¿Van conmigo? Ellos tenían una ciudadanía y quien los acusa dice que ellos eran judíos. Es decir, de entrada, yo poniéndome en modo abogado, entiendo que aquí hay una falla de debido proceso porque ellos tenían que tener otro tratamiento. Pero además, no tuvieron abogado, no tuvieron a alguien que los defendiera, simplemente los pusieron en ese lugar, ellos dijeron, me quitaron plata, me afectaron, ¿y qué hicieron? Les rasgaron la ropa. Y la ropa en la palabra de Dios representa la identidad. ¿Qué hace el hombre fuerte cuando te lleva a una cárcel? Busca la manera de romperte la identidad, de que tú pierdas el norte, de que tú pierdas quién eres. Y si estás en la cárcel de la depresión, entiendes que ya no hay propósito para ti, que ya la vida no puede seguir. Si estás en la cárcel de la duda, entiendes que lo que Dios dijo en algún momento tal vez será que se cumple, tal vez será que no se cumple. Si estás en la cárcel de la escasez, tú te ves desempleado y dices, ¿será que tal vez Dios hará? ¿Será que tal vez Dios no hará? Porque lo que busca el hombre fuerte es quitarte tu identidad, romperla, quebrarte para dejarte allí en ese lugar. Y no solo les rasgaron la ropa, sino que le dieron un castigo físico, los azotaron. Y nosotros en las películas vemos a los actores que hacen una buena representación. Pero como fueron tratados como judíos, dicen los estudiosos que probablemente recibieron el castigo que recibía un judío al ser azotado, es decir, darles 39 azotes. Imagínate 39 azotes en la espalda. Estos hombres quedaron cansados. Estos hombres no tenían EPS, no tenían seguridad social, no tuvieran un médico que les colocara líquidos intravenosos. Estos hombres habían sido golpeados, rasgados, humillados, prácticamente desnudos, tirados al piso. ¿Cómo te sentirías tú si te pasa eso? ¿O cómo me podría sentir yo? Nosotros leemos la Biblia muchas veces poéticamente, pero métete ahí y piensa cómo se siente eso. Todo esto fue obra del hombre fuerte de esa región, que venía a humillarlos, a exponerlos, a quebrarlos. Los ministros y los profetas que yo veo hoy, con todo el respeto que se merecen, yo los veo en yates. Yo veo a predicadores en limusinas. Yo veo a hombres de viajes y colocando en su Facebook el Tour 2026. Estos hombres no tuvieron Tour 2026, lo que tuvieron fue humillación. Lo que tuvieron fueron golpes, lo que tuvieron fue humillación. No había hotel 5 estrellas, yo no veo Cancún ahí, yo no veo el sueño de las naciones que muchas veces te profetizan y me profetizan a mí. Pero Pablo y Silas sabían el Dios en el que habían creído. Y ellos no dudaron, siguiente. Y aunque estaban en el peor escenario, fueron violentos. La palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Pero nosotros asumimos como violencia como pelear, ¿verdad? Y muchas veces vemos a la hermana de la iglesia que sale con la vecina y le comienza a hablar en el nombre de Jesús, y la vecina le pone la champeta más alta y la hermana entonces le pone las alabanzas más altas y después se terminan jalando los pelos. ¿Cuántos han visto esos escenarios? Eso no es violencia, eso lo que es una pelea. Y la hermana que decía gloria a Dios después termina diciendo hijo de todo, ¿sí o no? Hemos visto eso. Esa no es la violencia. La violencia que nos muestra la palabra de Dios es otra. Mira la comparación. ¿Cuál era su realidad física? La palabra no nos dice que los metieron en la cárcel. Hemos visto muchos pasajes de la cárcel, ¿verdad? Cuando vemos la palabra de Dios hablando de José, que era la otra opción que había barajado para hablar, la palabra me dice que a José lo pusieron en la cárcel. En la cárcel, punto. Hasta ahí llega. Pero en el caso de Pablo y Silas no me dice que solo lo colocaron en la cárcel, sino que me dice en el calabozo de más adentro. Es decir, en el lugar más bajo, en el lugar más sucio, en el lugar más insalubre. ¿Será que Pablo preguntó, ya por lo menos que estoy aquí, por lo menos hay donde conectar el cargador para ponerme a ver YouTube mientras la paso aquí, ¿verdad? Pablo no pudo decir eso. No había luz, no había aire acondicionado. Te vuelvo a decir, tenía la espalda ensangrentada, quebrada totalmente. Estaba casi desnudo. No podía apoyarse. No había el cojincito. A veces uno va a una cita, a una EPS y lleva 6 horas ahí y uno se quiere morir, ¿verdad? Que lo atiendan, que le pongan camilla ya.
Pablo no tenía eso. Tenía las manos encadenadas. Así le gusta vernos al hombre fuerte a nosotros, con las manos encadenadas. Y tú quieres levantar tus manos con Dios y no puedes. Tú quieres levantar tus manos a los cielos y no puedes. El Señor te lleva a imponer manos sobre otros y no te sientes indigno, te sientes sucio, no puedes. Tus pies en el cepo no podían moverse. Así le gusta vernos al hombre fuerte que el Señor lo reprenda, está vencido, no puedes avanzar. ¿Cuántos han visto hombres y mujeres de Dios que Dios usó en el pasado, pero ahora están viviendo una vida totalmente contraria? ¿Cuántos los han visto? Yo los he visto. Están engañados, están ciegos. Pero lo que me llama la atención de Pablo y Silas es que estos locos de Dios tomaron una actitud totalmente diferente. Ellos tuvieron alabanza, adoración. Dice la palabra de Dios que ellos oraban y cantaban himnos. Y era tan fuerte que los otros presos los escuchaban. Ellos tomaron esa actitud de que nada me va a impedir glorificar el nombre del Señor. ¿Sabes? Tú y yo no hemos vivido ni siquiera un poquito de eso. Nos han pasado otras cosas, pero lo que Dios quiere que tú entiendas, que la primera actitud que tú tienes que tener cuando eres llevado a la cárcel, no es quebrarte, no es morirte, sino que saber que hay un Dios que está conmigo, que va delante de mí como poderoso gigante. Y aunque la higuera no florezca, y aunque las vides no haya fruto, y aunque parezca todo oscuro, mi Señor vive y Él se levanta del polvo. Y si Él se levanta sobre el polvo, Él me levantará a mí, levantará a mi familia, levantará las generaciones, porque Él está conmigo. Dale adelante, por favor. Dale adelante. No tan adelante, el anterior. Quiero darte esa anatomía de esa fe violenta. ¿Cómo así fe violenta? La palabra violento habla que fuerza, que somete, pero habla de eso, de energía, fuerza, energía, ímpetu, intensidad, brusquedad, dureza. Uno ve momentos en que David le dice al Señor, perdóname, esconde Dios tu rostro de mis maldades. Uno lee ese pasaje y uno se imagina a David, ¿qué? Llorando. Pero también uno ve pasajes del rey David diciendo que tu fuego, que tu poder descienda sobre mis enemigos y que su nombre no sea recordado sobre la faz de la tierra, ráelos, destrúyelos. Y uno dice, ¡ay, pero David, Elías y todos esos grandes hombres eran personas con pasiones iguales que nosotros. Y si Dios les respondió a ellos, también te responderá a ti, me responderá a mí. Violencia es ir contra la corriente. El sistema del mundo, el hombre fuerte te va a colocar cargas para que tú no avances, pero tú puedes ir más allá. No es rendirse, es provocar una reacción. Yo me imagino de verdad que estos hombres dijeron, si me han traído a la cárcel, pues ahora me van a escuchar. Si tengo al vecino de enemigo, si tengo el sistema del mundo de enemigo, pues ahora más me van a escuchar alabando y glorificando a Dios. ¿Sabes lo que hizo Daniel cuando el rey dijo que hay un edicto que tú no puedes orar a Dios? Daniel no dijo, voy a tomar la palabra de quedarme aquí escondido y voy a servirle a Dios. No, Daniel abrió puertas, abrió ventanas y todo el mundo me va a ver porque mi Dios es más grande que cualquier ley, que cualquier circunstancia. Él está conmigo y Él es fiel. Él no se escondió. ¿Por qué nos esconderíamos nosotros? Siguiente. Una fe violenta activa el poder inesperado que abre las puertas de la cárcel. Muchas veces estamos esperando que venga el profeta. Domingo, predica Kevin. Pelado ojón es el mismo de siempre. Predica Leo, no, me leo con lo mismo. El pastor, ya yo sé lo que predica el pastor. El profeta, vino el profeta, esta es mi noche, esta es la palabra de Dios para mí. Pues yo vengo a decirte que Dios usa hombres y mujeres de Dios aquí. Pero ojo, para salir de la cárcel, lo que se necesita es tu fe. ¿Sabes por qué? Porque un profeta no te lo va a anunciar, va a ser de repente. Va a ser inesperado. Pablo y Silas no sabían cuándo. ¿Se acuerdan que Pedro también estuvo en una situación y vino un ángel del Señor? En el caso de Pablo y Silas no.
Ellos estaban así. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Más fuerte. Alabaré, alabaré, alabaré. Y ellos estaban ahí y todo el mundo escuchando. ¿Esa gente qué? Esa gente está loca. No sé si los presos también comenzaron a cantar, no sé qué pasó ahí, pero fue tan fuerte que dice la palabra de Dios que lo primero que pasó es que vino un terremoto de repente, un terremoto de diciembre, gloria a Dios, un terremoto de repente y rompió los cimientos de la cárcel. ¿Sabes qué enseñanza yo recibo de esta palabra? Es que el poder de Dios sacudió los cimientos. No puedes intentar salir por los bordes de la cárcel. La cárcel se tiene que caer. Muchos de nosotros tenemos una cárcel y estamos buscando la endija. Estamos buscando el lugar para tener un pie aquí y tener un pie acá. No, señores, la cárcel se tiene que romper. Paso 2, las cadenas fueron rotas, el cepo fue roto y las puertas se abrieron. Por eso Dios te pregunta, no te pregunto yo, ¿cuáles son los cimientos de las cárceles en las que has vivido? ¿Cuáles son los cimientos de las cárceles en las que estás? No se trata solo algo de iglesia y que la iglesia se nos llene y hagamos tantas cosas. Es tu vida, es la de tu familia. Nos hemos conformado a que si mi mamá murió de esto, mi papá murió de esto, y si yo tengo que morir, gloria a Dios, voy a la presencia de Dios. Gloria a Dios porque vas a la presencia de Dios, pero que tu fin en este mundo sea cuando Dios lo diga y no cuando una enfermedad, una maldición lo diga. Tú dirás, Kevin, ¿por qué estás predicando esto? Porque es verdad. La iglesia de fe y adoración, la iglesia del siglo XXI, tienen palabra, tienen una banda, hacen bulla y el poder. Tú y yo no necesitamos tantas arandelas. Gloria a Dios por estas luces, gloria a Dios por estos instrumentos. Pero si aún no hubiera esto, que nunca se aparte la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es el motor, es el poder que nos ayuda a avanzar. Siguiente. Pablo pudo decir, ya, se abrieron las puertas, te vi, despegar.com. Parto con dolor y todo lo que decimos, ¿verdad? Pero Pablo no se fue, porque Pablo era un hombre justo, era un hombre lleno de Dios y tuvo una victoria completa. Tuvo recuperación física, ¿por qué? Porque el carcelero estaba asustado y dijo, me quiero matar, esta gente se me voló. Ey, cálmate, no se ha ido nadie, aquí estamos todos, ¿ves? Mira a Leo por allá, mírame a mí, ¿ves? Estamos todos, no nos hemos ido. Bueno, pero vamos a mi casa. Se lo llevó a la casa, le vendaron las heridas, me imagino que le dieron sancocho, se sentó, comió, disfrutó, habló, trajo la palabra de Dios, todos fueron salvos, todos recibieron el mensaje. Y al día siguiente se presentó a la cárcel y llegaron los que lo habían condenado. Y Pablo les dijo, ¿sabes qué? Yo pudiera hacer un reclamo. La palabra no lo dice textualmente, pero sabemos que Pablo era ciudadano romano. Y de hecho en algún momento apeló a César, al que fue donde murió. Pero en ese momento él pudo decir, ¿sabes qué? Yo voy a apelar a César. Y lo voy a hacer quedar mal ustedes. Porque yo era ciudadano romano y ustedes me trataron mal. Pero ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Ay, perdónanos, Pablo. Perdónanos. Y no solo se rompió las cadenas, el cepo, las bases, los cimientos de la cárcel, sino que también su nombre fue limpio. Porque el enemigo muchas veces quiere ensuciar nuestro nombre, ensuciar nuestra identidad cuando nos lleva a la cárcel. Pablo fue llevado siendo inocente. José fue llevado a la cárcel por supuestamente haber abusado de una mujer. Pero Pablo salió libre, con la cabeza levantada, siendo ciudadano romano, pero sobre todo ciudadano del cielo. Y José salió libre, estando no en cualquier lugar, sino en los puestos más importantes de renombre de ese lugar. ¿Qué te dice Dios? Que cuando te llevan a la cárcel, tú puedes escoger la opción de morir ahí, pero también puedes escoger la opción de ser libre. Y cuando eres libre, no sales igual, sales en un estado mayor.
¿Cuántos creen lo que Dios puede hacer? ¿Cuántos le dan gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Siguiente. Última diapositiva. Creo que es súper bien para comenzar a las 11:10. Hay puertas abiertas para ti, si tú lo puedes creer. Ven al que abre las puertas. Y hoy quiero pedirles a los chicos que me acompañen. Yo no tengo ningún poder. No sé si hay don profético en mí. No me autodenomino profeta. Lo más lejos que he llegado aquí en el país es a Bucaramanga. Y aquí en el Atlántico es a Malambo. No tengo naciones, pero yo creo en aquel que tiene poder en este lugar. Así que quiero hacerle una invitación a todo aquel que sienta que está en una cárcel, que pase aquí adelante, porque Dios quiere hacer algo en esta mañana. Si tú has recibido esta palabra y sabes que has vivido durante mucho tiempo en una cárcel, si tú sientes que durante mucho tiempo has estado atrapado, yo te invito a que pases aquí adelante. Que no te importe lo que digan alrededor, lo que miren alrededor. Solo pasa aquí a este lugar.